Saludos mis mortales favoritos, Amos y la cosa por acá y traemos una cápsula más y quiero hablar acerca de la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24 habla de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en un video anterior donde yo estaba hablando precisamente de Mateo 24:20, cuando dice, oren pues que su huida no sea en invierno ni en sábado, ¿sí? Por ahí un adventista de esos cracks en escatología me comentó, me respondió, me debatió con su super argumento diciendo, porque obviamente yo mencioné que en el propio contexto, en el círculo inmediato, en los versículos después, es decir, en el versículo 34 Jesús nos dice claramente cuándo debía suceder eso. Esa profecía de la huida, cuando está en Judea, la huida que procuraran que no fuera en sábado, iba a ser en el primer siglo, porque Jesús lo dijo. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y todas estas cosas incluían la destrucción del templo, pero no solamente eso, sino también la venida del Hijo del Hombre. Entonces por ahí esos super cracks en escatología ficción, estos hermanos inventistas, uno de ellos, de los mejores eruditos, me dice, entonces quiere decir que la segunda venida de Cristo ya sucedió, porque Mateo 24 habla de la segunda venida de Cristo. Bueno, hay que entender el hebraísmo, la venida del Hijo del Hombre en las nubes. En las nubes. ¿Sí? Entonces voy a leer Mateo 24, versículo 29 en adelante, para ir viendo cuál es esa fraseología que utiliza Jesús, que dicho sea de paso, es fraseología del género apocalíptico que utilizaron profetas del Antiguo Testamento cuando iban a hablar de juicio. Y parece que no se han enterado los adventistas de esto. Dice así, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿de cuál tribulación? De que los adventistas van a ser perseguidos por guardar el sábado con la dichosa ley dominical. No, esos inventos no. De acuerdo al contexto, la tribulación de aquellos días es lo que había profetizado Daniel, que se habría de cumplir cuando llegara el Mesías. Profecía que estaba determinada para la santa ciudad y para el pueblo de Daniel, es decir, para Jerusalén, del primer siglo, dicho sea de paso. Por eso dice Jesús, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya sabemos cuál tribulación, ¿verdad? ¿Sí? Del siglo primero. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Eso es interesante porque estas expresiones son propias del apocalipticismo como género literario. ¿Sí? En Isaías, cuando Isaías habla de la destrucción de Babilonia, en el capítulo 13, versículo 9, se nos utiliza o se nos presenta la destrucción de Babilonia con estos términos. Ahorita lo vamos a leer. Y eso tuvo un cumplimiento histórico en el 689 a.C. Joel, cuando nos habla de la destrucción que venía sobre Judá y Jerusalén, esto también se nos describe con este tipo de género apocalíptico. De hecho, hasta Joel le llama el día del Señor. Resulta que cuando en Apocalipsis los adventistas leen y Juan estaba en el día del Señor, ellos dicen, Juan estaba en el sábado. No se han enterado qué significa el día del Señor en un contexto de juicio en la Biblia. Porque parece que no se han enterado que Apocalipsis también narra juicio. Es un libro que habla sobre un juicio que viene sobre determinado pueblo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver esta fraseología que utiliza Mateo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Esta misma fraseología utilizó Isaías y Joel. Así que vamos para allá. Vamos a leer primero Isaías 13, versículo 9. Dice, he aquí que viene el día del Señor. Fíjense que el día del Señor es día de juicio. Apocalipsis habla del día del Señor. Y Mateo 24 también habla del día del Señor. Mateo 24, 36 dice, pero acerca de aquel día, del día del Señor. Isaías 13, 9, he aquí que viene el día del Señor implacable, juicio, oigan esto, juicio, lleno de indignación y de ardiente ira,
para convertir la tierra en desolación. ¿Pero cuál tierra? Toda la tierra. No, 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 no. Babilonia. ¿Sí? Es determinante sobre quién viene el juicio. Pero dice sobre la tierra. Pero es sobre la tierra a quién se determina el juicio. O la profecía, en este caso Babilonia. En desolación y para destruir en ella a sus pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradiarán su luz, el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. Y eso se cumplió históricamente en el 689 a.C., pero no se cumplió literalmente. No es que literalmente las estrellas cayeron del cielo y tampoco literalmente quiere decir que el sol dejó de alumbrar. No, 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 no. Es que el género literario no se interpreta literalmente. Por eso los adventistas cuando llegan al libro de Apocalipsis se dan contra la pared porque no saben interpretar el género apocalíptico. Vamos a Joel. Fíjense que Joel capítulo 2 dice, cuando habla sobre la destrucción que viene sobre Jerusalén y Judá, toquen la corneta en Sión y griten en mi santo monte. Es decir, una profecía para Jerusalén. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, de toda la tierra. No, 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 no es de toda la tierra. De la tierra sobre la cual se está determinando la profecía. Aquí es donde los adventistas se dan golpes contra la pared. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. El día sábado, van a decir los adventistas. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de densa neblina. Ahora fíjense cómo dice en el mismo capítulo, Joel 2, versículo 10. Delante de ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor. Es decir, que estas expresiones son propias del género apocalíptico cuando se habla de juicio. Es decir, que Mateo 24, 29 habla de que Cristo vendría en juicio. En juicio. ¿Sobre quién? Hay que leer en el contexto, ¿verdad? De hecho, en un próximo video hablaré sobre el flujo temático de Mateo, de todo el libro de Mateo, ¿sí? Pero vamos a continuar aquí. Versículo 30. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sí? Venir en las nubes implica, de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a este tipo de profecía de juicio, venir en las nubes es venir en juicio, no venir literalmente sobre las nubes. ¿Sí? Ahora, esta misma fraseología apocalíptica la utiliza Isaías, la utiliza Ezequiel, la utiliza Nahum, que cuando se habla de venir en las nubes, habla de juicio. Por ejemplo, Isaías, cuando habla de la destrucción que viene de parte de Dios para Egipto, que se cumplió históricamente en el 720 a.C., utiliza esta fraseología. Nahum, cuando habla sobre el juicio que viene para Nínive, que se cumplió en el 612 a.C., también utiliza esta fraseología. Y Ezequiel, cuando habla de la destrucción de Etiopía, también utiliza esta fraseología de venir en las nubes. Voy a leer Isaías 19. Vamos a leer por acá, Isaías 19. Versículo 1. Profecía acerca de Egipto. He aquí el Señor cabalga sobre una nube veloz y entra en Egipto. Pregúntome. Literalmente Dios, Jehová, entró en una nube. ¿Vieron a Jehová viniendo en una nube los de Egipto? No. No. Es género apocalíptico. Cuando Jesús dice que viene en las nubes, no es que está hablando de que viene literalmente sobre una nube. Así como Goku, ¿te imaginas a Goku volando en la nube y dices, así va a venir Jesús? No. Pongámonos serios, por favor, ¿sí? Es venir en juicio. Fíjense cómo dice Isaías 19:2. Yo incitaré a los egipcios contra los egipcios, cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Entregaré a Egipto en mano de un amo déspota y un rey cruel se enseñoreará de ellos. Es juicio. La venida en las nubes es venir en juicio, no literalmente. Ahora, vamos a otro ejemplo, el de Nahum.
Nahum capítulo 1 dice la profecía acerca de Nínive, versículo 2, Dios celoso y vengador, es el Señor vengador, es el Señor y está indignado, el Señor se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. ¿Sí? Entonces en el versículo 3 dice, el Señor marcha en el huracán y en la tempestad, las nubes son el polvo de sus pies. Cuando Dios entra a Nínive y está arriba de las nubes, no es literalmente, habla de que viene en juicio sobre Nínive. Entonces, Mateo 24, 29 y 30 habla de que Jesús vendría no literalmente en las nubes, sino que vendría en juicio. Es una venida en juicio que históricamente se cumple en el año 70. Por eso es que Jesús dice en el versículo 34, 4 versículos después, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Cristo vino en juicio en la generación que prometió, porque Jesús no es mentiroso. Sí, vino en juicio en el año 70, vino en juicio sobre el Israel apóstata. Y se cumplió la profecía de Daniel, sería destruido el santuario y la santa ciudad. ¿Cuándo? En el primer siglo. Ahora, ¿dónde los adventistas se dan golpes contra la pared? Porque ellos piensan que aquí habla de la segunda venida de Cristo. Y aquí está hablando de la venida en juicio. Ahora, en el versículo 30 dice, entonces se manifestará. ¿Pero qué es lo que se manifestará? Se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Fíjense que lo que se va a manifestar no es el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. No. Lo que se va a manifestar es una señal. La señal que evidencia que el Hijo del Hombre está en el cielo. ¿Cómo habríamos de saber que efectivamente Jesús ascendió y está sentado a la diestra del Padre? ¿Cómo sabemos que ahora Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores y que el nuevo pacto ha entrado en vigencia? Cumpliéndose lo que la profecía había dicho. Con la llegada del Mesías sería destruido el santuario y la santa ciudad. Y Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra y esta generación, en esta generación sucederá. Entonces, lo que habría de aparecer en el cielo es la señal que evidenciara que efectivamente el Hijo del Hombre está en el cielo, reinando. Ahora, esta evidencia era una evidencia de juicio. Verían la señal del Hijo del Hombre. No verían al Hijo del Hombre, verían la señal del Hijo del Hombre. Y por eso dice, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra. Y ahora vamos a decir, ¿de toda la tierra? No. ¿A quién está dirigida la profecía? A Israel. Todas las tribus de Israel harían duelo, se lamentarían. Por eso cuando vamos Apocalipsis nos dice precisamente justo iniciando el libro Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra de Israel, harán lamentación por él. Y entonces la venida del Hijo del Hombre en las nubes no es una venida literal, es una venida en juicio. Pero hay que conocer el género apocalíptico. Para eso hay que llevar una clase de exégesis, de hermenéutica, no sé qué enseñarán en los institutos adventistas. Pongámonos serios, respetemos la palabra de Dios, seamos honestos y realmente conozcamos los géneros literarios, ¿sí? Porque el género apocalíptico no solamente está en Apocalipsis. Como podemos ver, los profetas manejaron género apocalíptico, Jesús maneja género apocalíptico utilizando esa misma fraseología que no se puede interpretar literalmente. En el contexto, esa profecía debía de suceder en el primer siglo y así sucedió. Eso es todo y muchas gracias.